Hola, bienvenidos a un episodio más de Voces en Terapia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que conlleva un mito que tiene que ver con que el conocimiento es suficiente para dejar de consumir. El día de hoy nos acompaña Fernando, él es un paciente que está con nosotros hasta el día de hoy en la clínica Promesas de Vida. Yo soy su terapeuta. Fernando cuenta con 50 años de edad y es licenciado en enfermería y licenciado en derecho. Y pues bueno, Fer, a pesar de tener el conocimiento respecto a las sustancias, por haber estudiado la carrera, incluso haber ejercido, pues tiene una historia de consumo de aproximadamente 25 años. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Me encuentro bien, muchas gracias, mucho gusto. Pues sí, tienes razón, a pesar de tener conocimiento de los estragos que hacen las drogas en el organismo, pues me gustaron y sí las consumí por un buen lapso de tiempo. Bueno, pues mi historial comenzó a temprana edad. Comencé siendo un adolescente. ¿Qué hacías antes de consumir? En esa etapa de adolescencia previo al consumo, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Yo había terminado la preparatoria, pero pues era una persona que pues sí era estudioso. Por lo mismo que era muy estudioso, pues no salía mucho a la calle. Era muy tímido. Comencé a tener a juntarme con algunos camaradas nuevos que pues ellos ya salían más y tenían más contacto con chavas y todo para invitarlas a salir a los clubs. Yo no me atrevía mucho. Fue algo que influyó para yo comenzar a beber. Fue lo primero, el alcohol. El primer contacto con el alcohol fue para desinhibirme y poder pues animarme a sacar a una persona pues a bailar. Esa fue de las primeras. ¿Fue como lo primero que descubriste que hacía en ti el alcohol? Sí. ¿Te quitaba la timidez? Me desinhibía. Ok. ¿En fiestas o...? Pues sí. Normalmente era como en reuniones. Fue en reuniones, después que nos íbamos a las discos. Pero pues después el problema también fue de que si se nos pasaban las copas, el llegar a la casa pues con aliento alcohólico o pasadito de copas, era que los papás pues me iban a regañar. Y no faltaba ahí quien, no, pues chíngate una raya de coca. Te la va a bajar y no te van a regañar en casa. A ver, pues lo voy a calar, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Pues santo remedio. Con una vez que le calé, sí funcionó. Sí me acuerdo muy bien, ese fue en mi cumpleaños de 18 años, cuando pasó eso. Nos pasamos de copas, ya era tarde y dije, me van a regañar. Me regalaron, fue mi regalo de cumpleaños, una borrachera y una raya de cocaína. Yo llegué a la casa tarde, pero
con el polvito mágico se me había quitado la borrachera. No me regañaron porque me vieron que llegué bien a la casa. Y de ahí se me hizo costumbre. A partir de los 18 años. A los 18 años. Entonces, bueno, tú me comentabas en sesión, las veces que nos hemos visto, me comentas que la primera vez que tú estudiaste fue la carrera de Derecho. Porque no habías quedado en sistemas computacionales. Ok. Entonces, tu padre decide, platícanos esa experiencia que tuviste, que no pudiste decidir qué querías estudiar. Sí, yo estando en el CEBETIS, llevé la carrera técnica de programador analista y me gustó, se me facilitaba hacer los algoritmos para los lenguajes de programación de COBOL, Pascal, Turbo Pascal y Turbo Basic. Y como se me facilitaba, yo quería seguir estudiando la licenciatura en sistemas. O ingeniería en sistemas computacionales. Les dije, pues a lo mejor voy a ser bueno en esto porque pues, se me facilita mucho hacer los programas para, pues no sé, para hacer algún programa para una empresa o hacer videojuegos. Tal vez esa era mi vocación. No quedé en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y perdí ese año, pero para no perderlo, mi padre me empezó a decir que no quería verme en la casa sin hacer nada. Y me obligó a meterme en una universidad que era particular para estudiar la carrera de Derecho. Tenemos en la familia un tío que es abogado. Es reconocido porque él se dedica al derecho laboral. Okay. Entonces me decía que como él tiene mucho trabajo, que me fuera por ese lado, por estudiar la carrera de Derecho y que me iba a acomodar con él en su despacho jurídico, que yo iba a tener la misma oportunidad de tener muchos clientes y iba a hacer mucho dinero como él. Okay. Siendo que pues él tuvo una oportunidad diferente porque en ese tiempo no había tantos abogados como ahora. Pues ahora se gradúan cada año, se gradúan muchos abogados ya son muchos abogados para Aguascalientes. Pues está bien, pues le tuve que hacer caso, pues era pues, mi padre. Le tuve que hacer caso porque pues así es. Empecé a estudiarlo de mala gana, pues sí estudié la carrera. ¿Llegó algún punto que pensaste como abandonarla o seguiste aunque no era algo que te apasionaba realmente? Pues no me apasionaba, pero de todos modos en la escuela, encontré en el salón, había compañeros que igual les encantaba la fiesta, también les encantaba la droga. Las fiestas, había muchas fiestas, había mucho consumo también ahí de drogas. Pues ya encontré una zona de confort, por decirlo así. Sí, no era tanto la carrera, era el ambiente. Sí, había mucho ambiente de drogas. Pues total de que pues le encontré tal vez el gusto a la carrera, pero por el consumo que había de drogas. Sí la logré terminar. Tengo mi título de abogado. Tanto fue así que saliendo de la carrera estuve litigando. Estuve en el litigio no fue mucho tiempo, fueron como 3 años. Okay. En ese tiempo nos juntamos algunos compañeros y pusimos un despacho. Éramos como 6, 7 compañeros. Algunos empezaron a llevar delitos contra la salud. Ajá.
pues estaba bien porque empezamos a ¿Qué defender. conllevan los delitos contra la salud? Es defender a personas que venden drogas. Ok. Estuviste, me dices, que aproximadamente 3 años. Fueron 3 años. Ahí ya no fue tanto costumbre, ahí ya se hizo una adicción a la cocaína. Porque si no había cocaína que era de regalo, teníamos dinero para comprarla. Eso ya era... Y era diario. Era diario. Pasando esos 3 años, mi madre es enfermera jubilada del IMSS. Ajá. Pues ella antes de jubilarse me ofreció que si yo quería entrar a trabajar al IMSS. Pero la forma que era para entrar ahí nada más era una plaza, pero de servicios básicos, era haciendo limpieza. Uh-huh. Y pues a mí se me hizo bien porque iba a tener un salario quincenal, uh-huh, más seguridad social y viendo a futuro pues para jubilarme en algún lado. Yo acepté porque quería de alguna forma zafarme de tanto despapalle que ya estaba haciendo con lo de la carrera de abogado. Sí. O tanta droga que ya estaba consumiendo. Pues sí, yo me salí de trabajar del despacho o me traté de alejar de los compañeros con los que estaba porque ya era mucho el consumo de drogas. ¿Y paraste? Fue un poco de tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo? Tal vez fue 1 año. ¿Que paraste el consumo de cocaína y el alcohol también lo dejaste en ese lapso o no? No. Okay. No, pero sí tuve que hacerlo porque iban a hacer unos exámenes de admisión al Seguro Social y podía ser que hicieran un doping. Y a fuerzas tuve que dejar también de beber. Uh-huh. ¿Entras al IMSS? Al IMSS. ¿Me dices? Ok. Entras entonces como en el área de intendencia. De intendencia. Ok. ¿Cómo fue para ti ese cambio? O sea, ¿te gustó el cambio? Porque me comentabas en la sesión que como el cambio de sueldo, ¿no? De estar acostumbrado a ganar 50,000 pesos, bueno, se lo dividían obviamente, pero sí, tenías un sueldo más alto. Acá era como el beneficio de tener la base, de tener tu seguro y tus prestaciones de ley, sin embargo era un sueldo más bajo. Sí. Sí. ¿Cómo fue para ti? Pues sí, me sacó todo de control, todo, porque estaba acostumbrado a salir a donde fuera y lo que se me antojaba lo compraba. Incluso, pues no sé, tuve que empezar a pedirle prestado a mi mamá para todo y ella me decía ella mismo, ¿tienes deudas con alguien de drogas o por qué me pides tanto dinero prestado? Dije, no, lo que pasa es de que no ajusto con lo que gano en el Seguro Social. ¿No ajustabas para qué? Para comprar cosas que tenía que comprar, ropa, tenis, y estaba acostumbrado con lo que ganaba en el despacho, compraba muchas cosas, lo que se me antojaba lo compraba. Uh-huh. ¿En qué momento decides estudiar enfermería? Porque ahí fue un cambio importante, o sea, el hecho de estudiar y ya tenías tu base, te ascienden, ¿en qué momento decides estudiarlo? ¿Y cómo lo logras teniendo ese sueldo? Sí, pues tuvo que ver me acuerdo que una vez estaba, pues, bueno, ya me dan mi trabajo se llamaba la categoría porque ya no existe, auxiliar de servicios básicos. Okay. O servicios de intendencia.
hacíamos la limpieza del hospital y camillería al mismo tiempo. Eran esas dos funciones. Me acuerdo que yo estaba en el hospital número 2 de aquí en Aguascalientes, hospital de zona número 2, y estaba en urgencias trapeando. Okay. Y entró algún compañero de la universidad y me vio trapeando y me saludó y me dijo, ¿qué huele, licenciado? ¿Qué estás haciendo aquí trapeando tú? Y me dio mucha pena. Y volteé y me quise esconder. No, es que se me tiró algo, pero ya no supe qué decirle. Ajá. Y yo le dije, no, lo que pasa es que también trabajo aquí. ¿Qué tiene de malo? Aparte aquí pues tengo un salario seguro y voy a recibir un aguinaldo y tú no. Del despacho no vas a recibir nada. ¿Y qué te contestó? Me enojé y... no, está bien, pues tú eres trapiólogo también. Y ya se fue y dije, ching. Y fue por eso que dije, no, tengo que hacer otra cosa, no quiero quedarme de esto. Okay. Y aparte, pues mamá fue enfermera y yo leía sus libros que tenía cuando estaba estudiando. Y dije, quiero ser enfermero. Y tomaste un curso, ¿no? También. Me agarré una beca de ahí del hospital y hice el examen y quedé. Y me fui a estudiarlo a León. Me fui becado a León. Pero como el salario era muy bajito, no alcancé con los gastos. Casi acabé el curso. Fue en Guanajuato. Pero se tenía que pagar renta, internet, comida, agua, luz. Pues fue mudarte a vivir para allá para estudiarlo. Con un sueldo muy bajo. Con el sueldo bajito y pues no se alcanzó pues con los gastos. Mejor era quedarte aquí y estudiarlo aquí en una escuela particular, era casi lo mismo, era hasta más barato. Sí. Pues lo que hice fue darme de baja allá, casi terminé el curso, o sea, aprendí mucho. Aprendí mucho allá. Allá sí, pues el tiempo dije, no desperdicié este tiempo. Aprendí lo que tuve que aprender. Fue casi un año. Okay. Fue casi un año. Y aquí en Aguascalientes me inscribí desde cero en una escuela y lo comencé otra vez. Y aquí sí la terminé. Trabajando y estudiando al mismo tiempo. Y hice mi cambio para enfermero y me hice enfermero. En el IMSS. En el IMSS. Ok. Cuando tú llegas y tomas el curso y te regresas para acá y decides estudiar la carrera como tal ya en la universidad, Sí. ¿ya consumías de nuevo? No. Conocí nuevos compañeros y en una de esas tuve una recaída en una fiesta. ¿Con los de enfermería? Sí. Sí. En todos lados se conoce a alguien. No sé. Siempre habrá alguien, claro. Siempre hay alguien. Fer, como enfermero, Sí. ¿qué produce la cocaína en el cerebro? Explícamelo como si yo fuera un paciente. Sí, pues. Bueno. Aquí en esta parte de enfrente. Ok. Está tu cerebro. Tenemos la corteza prefrontal. Ok. Al tomar la cocaína, bueno, es lo que consumía, lo que más, mi droga de impacto fue la cocaína. Ok. Se inhibe, la inhibe o la duerme. Y la corteza prefrontal es la que nos hace tomar las decisiones que son buenas o malas.
el juicio, por así decirlo. Sí, Okay. de que ya no hagas esto porque es bueno o malo. Pero pues si estamos anestesiados, ¿cómo voy a dejar de parar de hacer algo bueno o malo si lo estoy durmiendo? Aparte, pues, le estoy dando un alcaloide que es un acelerador es como, le estoy dando como una dopamina, que es un neurotransmisor que me va a hacer funcionar bien a gusto, me hace sentir muy Superman. Te sentías Superman. Estás muy moviéndote para todos lados, te da mucha energía. No sé, a mí me encantó, me gustó mucho la cocaína. Todo ese proceso fisiológico que hizo en mi cuerpo, me gustaba mucho estar dopado porque como yo hice mucho ejercicio toda mi vida. Eso es algo súper importante en ti. Tú eras deportista, o sea, fuiste maestro de natación, te encanta la bicicleta, tú sabías que podías producir ese efecto haciendo ejercicio. Sí. Teniendo una vida sana, comiendo bien, que es lo que me comentabas también. Cuando yo ya me quería desintoxicar temporalmente, hacía ejercicio, comía bien, o sea, tú sabías cómo tenías que hacer las cosas. ¿Qué pasa ahí? Hablando ya de la adicción, háblame de tu adicción. ¿Qué pasaba contigo a pesar de ser enfermero, a pesar de ser abogado, de tener ese gran conocimiento, porque te conozco, eres una persona muy inteligente? Gracias. ¿Qué pasaba contigo cuando ya tenías ahí la sustancia y sabías que estaba pasando precisamente con tu cerebro? Lo estabas engañando. ¿Qué pasaba contigo? ¿Qué entraba ahí para decir, no, sí, hazlo? Pues emociones, emociones mal dirigidas. Tanto tiempo estuvo el cuerpo recibiendo dopamina pura y de un tajo quitársela, pues dice, ¿dónde está lo que me hace sentir bien? Y la sintió sintética, pues, caray, pues aquí hay. Y mucho. A ver, dame más. Sí. Dame más. Pero empezó a entrar cosas nuevas, empezó a conocer cosas nuevas, cosas sentimentales, rupturas, relaciones tóxicas, En el amistades, hospital me sí, nuevas amistades y todo eso hizo un caos. Hiciste un caos. Hizo un caos. Hiciste un caos. Sí, tomaste decisiones que generaron un caos. Todo del carril. Se hizo una rama, un árbol, ramas de árbol que ya no regresaron al cauce, o los ríos, muchos ríos. ¿Cuándo llega el cristal? Platícanos. Empieza a haber como modas en las mismas, empieza a pasar. En el mismo círculo en el que te manejabas. Sí, de repente la droga sabe diferente. Y yo lo que hacía es dejaba de consumir. Yo sentía ya que el cuerpo ya necesitaba ser limpiado, desintoxicado, lo dejaba, empezaba a hacer ejercicio, cambiaba de alimentación y quería fiesta otra vez y otra vez entraba. Pero cambiaba sabor cuando era nueva droga y empezaba a ver diferentes efectos
¿Qué efectos diferentes notabas? O sea, la diferencia entre la cocaína y el cristal, ¿cuál era lo que pasaba contigo distinto? Fue no dormir, insomnio prolongado de 2 días, no sé, a lo mejor escuchar voces, cuando esto no es cocaína, esto es otra cosa. Y escuchar a gente decir esta cocaína está cricosa. Eso decían. Sí, está bien revueltita, está cricosa. Ya dices, esa chingadera está revuelta con cristal. Y ya no me traigas de esa madre porque está revuelta con cristal. No, es que sí, ya está toda, así ya la están mandando. Es el nuevo mercado. Puta madre. ¿En algún momento la consumiste de otra forma? ¿O solamente la inhalabas? Era inhalada, en un bazuco, metida en un cigarro, fumada en un cigarro. ¿En algún momento te tocó tú como enfermero, en qué áreas estuviste trabajando? Estuve en áreas de urgencias. Ok. Y en hospital, en clínicas familiares, urgencias también. Casi fue en urgencias en donde estuve. ¿Llegaste a ver personas intoxicadas? Sí me tocó ver personas intoxicadas. Incluso me tocó ver algunos compañeros que llegaron algunas veces intoxicados con metanfetamina. ¿Con los mismos que tú te juntabas? ¿O eran como...? No, de otros que yo conocía, pero Okay. Con taquicardias, se les hacía su electro y se les tenía que poner algún diazepam para que bajara la taquicardia y pudieran dormir porque ya venían de 2 días sin dormir, deshidratados. Okay. Lo que hacen es como un efecto de cristal. Y yo tuve que renunciar. ¿Por qué renunciaste? Pasaron 2 cuestiones. La primera fue que cuando mi papá ocupó una operación. Ajá. Y yo como trabajador tenía derecho a una incapacidad por tener un familiar enfermo para estarlo yo cuidando. Uh-huh. Y uno de los jefes que yo tenía no quiso firmar una licencia. Había ahí como una rivalidad, yo le caía mal. ¿No te llevabas bien con él? Él estaba por encima de ti, supongo. Sí. Ok. ¿No te firman la licencia y luego? Y ahí me quiso meter en un problema. Ahí, pues bueno, fue mi hermana que estaba en la delegación a hablar con él y empezó ahí a decir algunas cosas. Bueno, ahí quedó. Después mi hermana tuvo un problema con un médico, una hermana mía que se empezó a convulsionar ahí en el hospital. Yo fui a hablar con el médico, a querer hablar con el médico que tuvo el problema ella. Y yo me meto en el problema, en vez de ella tener el problema, yo me meto en el problema de ella. Uh-huh. Y yo me echo encima a la gente que era el problema de ella, me lo hice mío el problema. Ok. Y por eso tuve que renunciar yo, porque querían hacerme renunciar a mí. O sea, fue un embarradero de... Sí. Fue Por ejemplo, yo aquí alcanzo a notar con varias partes de tu propia experiencia, yo alcanzo a identificar, y creo que ya lo hemos hecho en terapia,
que había un problema con tu control de impulsos Sí. y tu toma de decisiones. ¿Qué alcanzas a percibir tú o qué alcanzas a notar respecto a tus decisiones estando en consumo? Hablando de lo que me decías ahorita de que bloquea, inhibe esta parte, ¿cómo te afectó a ti en tu vida, Fer? Porque todo parecía ir o todo indicaba ir hacia un buen camino, ¿no? Incluso en la cuestión cuando estabas en lo de la carrera de Derecho, cuando empiezas a ejercer, pues sí, obviamente te tocó defender personas que distribuían o que de alguna manera estaban cometiendo ese tipo de delitos, pero pudiste haberte mantenido al margen. Ahora en la cuestión de enfermería vuelves al consumo, sabes ya ahora cómo desintoxicarte tú solo, sabes ya ahora cómo estabilizar de nuevo tu mente, tu cuerpo, etc. Y de todas maneras no lo dejas. Terminas incluso renunciando por un problema que ni siquiera era tuyo. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con un abogado y enfermero después de tomar esa decisión? ¿Qué empiezas a hacer de tu vida? Esa es la pregunta del millón. Uh-huh. Eso, pues se supone que es en lo que estoy trabajando ahora, en la rehabilitación que estoy tomando. Uh-huh. Que fue una mala decisión lo que hice en haber renunciado. Después de que renuncias, ¿a qué te dedicas? ¿Qué empiezas a hacer? ¿Te quedas desempleado? ¿Consigues otro trabajo? ¿Qué pasa con Fernando? No, me tardaron mucho en darme mi finiquito. Ajá. Estuve armando bicicletas para venderlas. Ok. Y seguí en consumo de alcohol. ¿Seguiste consumiendo alcohol? ¿Con quién vivías? ¿Con tu papá? Con mi padre. Ok. ¿Dejas por completo la cocaína? No. Ok. Temporalmente, de nuevo. Sí. Ok. Cuando regresas al consumo, ¿qué se siente exactamente teniendo como tu profesión que te estás haciendo daño y aún así recaer y recaer y recaer una vez tras otra y cada vez peor porque tenías una estabilidad, de inicio tenías una estabilidad económica? Sí. No, a lo mejor emocional no, porque creo que has descubierto que emocionalmente rara vez estuviste como estable, pero tenías como una estabilidad económica, tenías trabajo, eras una persona funcional, por así decirlo, o sea, tenías como una vida normal. Uh-huh. Y al final, cuando terminas regresando a vivir con tu padre, ¿no? Que también, ¿cómo era la relación con tu papá, por ejemplo? Sí. Sí, nos llevábamos... Se supone que yo ahí estaba bien, pues con él estaba bien porque yo le ayudaba a hacer sus cosas. ¿Qué cosas? Como ya es un poco grande de edad, uh-huh, lo ayudaba a llevarlo a hacer sus pagos o lo que ocupara hacer con manejar su auto. Ok. Fer, por ejemplo, tu familia, bueno, hemos tenido ya varias como convivencias. Sí. Y muchas veces, no solo tu familia, las familias que nos están escuchando y que nos están viendo, muchas veces creen que si alguien está en consumo y no lo deja es porque no quiere cambiar. Ajá. O como que no tiene la fuerza de voluntad para tomar la decisión, para dejar la sustancia. Y en diversas ocasiones las familias están como incluso pues molestas, ¿no? Diciendo es que no quiere cambiar, es que no quiere dejar el alcohol, no quiere dejar la cocaína.
¿Tú qué nos puedes decir desde tu propia experiencia hablando de tu adicción? De todas esas veces que lo intentaste y no lograste dejarlo. ¿Qué podrías decirle tú a la gente que nos está viendo, que nos escucha? Yo pensé que podía funcionar como cualquier persona normal. Como veía a los de mi salón de la universidad. Dije, a ver, ellos ¿por qué pueden hacerlo y yo no? O sea, ellos salen de antro, se divierten, son funcionales. ¿Yo por qué no? O sea, yo ¿cómo le puedo hacer para yo sí poder? O qué hacen diferente ellos. Comprar una droga más buena que la mía o qué es, porque hacían lo mismo que yo. Yo ya no entendía cómo o por qué. Entonces entendemos que la sustancia de alguna manera te arrebató la voluntad. Porque la tuviste, o sea, en algún punto tuviste la intención de dejarlo. Otras veces creo, por lo que sé, que era la necesidad de controlarlo. O sea, no de dejar la sustancia, sino te estás ahorita comparando como con tus compañeros, entonces era como, pues si ellos pueden, yo también voy a poder, ¿no? Tener el control de alguna manera. No, pues nadie me la ponía a fuerzas. Yo iba y la compraba. De hecho, para consumirla no necesitaba estar con nadie. Al final. Al principio me comentas que eran reuniones y fiestas y como incluso comentaste que te facilitaba el acercarte a las chicas, ¿no? Te desinhibía, sí. Te sentías como más suelto, más confiado, más seguro. Y terminaste consumiendo solo. Sí. ¿En casa de tu papá? Sí, ahí es donde crecí. Ok, Fer, ¿qué has aprendido o qué has descubierto de ti ahora que estás en rehabilitación? Sobre ti y sobre tu consumo. No, pues nunca debí haber tocado esas sustancias. Pero pues pasó. Ahora sé que no debo tocarlas de aquí en adelante. Y sobre tu historia, ¿qué nos puedes contar respecto a las decisiones que tomarías de ahora en adelante? Porque creo que hubo un punto en el que te perdiste. O sea, realmente ya no había vuelta atrás. Y creo que por eso tu familia tomó la decisión de pedir ayuda. Sí. ¿Qué harías distinto? Pues ahora que me conozco, este nuevo yo, como lo dije ahorita, ya no consumiría otra vez. Eso sería lo principal. Ok. ¿Qué te gustaría hacer? ¿A qué te gustaría dedicarte ahora? Digo, como enfermero, como abogado, ¿te gustaría seguir ejerciendo? ¿Quieres hacer algo distinto? ¿Cuáles son tus metas ahora? El problema ahora es los tiempos. Ok. El tiempo es el problema porque como enfermero, sí, podría buscar a alguien, dar cuidados, no sé, a pacientes en casas. Ok. Como enfermero privado, particular. Sí. Ok. Como abogado se necesita tener como más tiempo para estar dedicándole a la carrera. Ok. ¿Te inclinas más por enfermería? Sí. Ok. Sí, ponerme a aprender otra cosa, no creo que tenga ya más tiempo. Digo, bueno. Siempre hay tiempo, son 50 años. Mientras tengas ganas, yo creo que siempre hay tiempo. Creo que el tiempo es relativo y realmente
Dentro de tu proceso, creo que lo has hecho bien, creo que has tenido mucha paciencia. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros en la clínica? Van a ser 7 meses. Van a ser 7 meses de tratamiento. Creo que ha habido un gran avance, tu actitud siempre ha sido muy positiva y pues bueno, a las familias que nos ven, que nos están escuchando, pues les damos las gracias por compartirnos una parte de su tiempo. Fernando, bueno, nos hizo el favor de venir y platicarnos un poco de su experiencia, de su vida y pues de su conocimiento también. Muchas gracias, Fer. Gracias. Gracias, familia, y pues bueno, no olviden que nos pueden ver en Instagram, en Facebook, ahorita estuvimos transmitiendo en vivo, y también ya nos pueden ver en TikTok, también ya hay TikTok, y en Spotify. Muchas gracias, yo soy Amarat. Fernando, y pues gracias. Hasta la próxima.